Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Emiliano Banier, soy responsable de la cátedra de Teoría y Práctica de Radio, junto con Miguel Rosales y Ana Müller. eh, Llevamos adelante las asignaturas Teoría y Práctica de Radio uno y 2 de la carrera de Comunicación en la Universidad Nacional de Salta. Eh, y, y bueno, en virtud de estas medidas que se han tomado por causa de la propagación del coronavirus en todo el mundo y a los efectos de limitar la propagación de este virus en nuestro país, se han tomado diferentes medidas, una de las cuales, como ustedes ya saben, es la suspensión de las clases en todos los niveles y otras actividades que congreguen gran cantidad de gente. En virtud de ello y para no para afectar de la menor manera posible el trayecto de este año lectivo 2020, decidimos con el equipo de la cátedra ofrecer algunas herramientas para avanzar en la cursada y cuando podamos retomar la presencia en las aulas, que esa dinámica sea un poquito más aceitada y se pueda avanzar un poco más ágil con el desarrollo de los contenidos teóricos y los contenidos prácticos. La materia Teoría y Práctica de Radio 2 tiene similares características a la cursada del año pasado, a la Teoría y Práctica de Radio 1. Es decir, hay clases teóricas que las van a tomar conmigo, los días y horarios que ya están disponibles en el blog de la cátedra. Los invito y las invito a que vayan al blog y revisen los horarios. Así también está la cartilla teórica, ya está cargada con todos los textos, las lecturas que pretendemos que aborden para algunos conocimientos y algunos saberes en torno a la radio. También esa cartilla teórica tiene una guía de preguntas que sirven como guía de lectura, pero que también, como ustedes saben, son las preguntas que después tomamos en los exámenes y en el parcial. Por lo cual, digamos, los invito y las invito a que las vayan respondiendo y cualquier duda o consulta o que quieran que las corrijamos, nos la facilitan a través del correo electrónico. La primera cuestión que quería comentarles tiene que ver con la estructuración de la asignatura. Este año la materia Radio 2 tiene 4 unidades temáticas, que digamos, la similar estructura a la del año pasado, obviamente con contenidos diferenciados. En la unidad número 1 pretendemos trabajar algunos conceptos vinculados al proceso de planificación y de producción, ya enfocados en la realización radiofónica. En la unidad número 2 nos insertamos un poquito más en la problemática de los géneros y los estilos y las técnicas relacionados con el periodismo. Allí la idea es problematizar un poco qué son los géneros periodísticos, qué características tiene el periodismo en la radio y trabajar un género particular que es muy, muy significativo para la radio, como es la entrevista. La tercera unidad está relacionada con la narrativa radiofónica. Lo que nos proponemos con esto de lo narrativo es abordar los discursos radiofónicos de una perspectiva que habitualmente no se hace, o al menos no la escuchamos con mucha frecuencia en la radio, pero entendemos que lo narrativo es un recurso importante porque es una de las bases de la comunicación en radio. Y la unidad número 4 tiene como idea problematizar todo lo que son los fenómenos vinculados a la radio y al Internet, cómo se han dado los procesos de convergencia tecnológica de la radio con las tecnologías digitales y cómo ello ha desatado nuevos modelos de lo radiofónico. Algunas cuestiones de las cuales ya veníamos charlando en Radio 1, pero en Radio 2 vamos a profundizar. Hay una cuestión transversal que hemos trazado a lo largo de toda la asignatura, que es justamente la cuestión de las tecnologías y las nuevas modalidades en que la radio
plantea una relación con los públicos. Esto es la cuestión de las plataformas, ¿no? Eso lo hemos hablado en Radio 1. La idea es de problematizar la cuestión de la radio en los sistemas de plataforma, no solamente desde lo teórico, sino también desde la práctica. Entonces, la idea de la práctica es que podamos planificar, producir y realizar y publicar también, ponerlo a disposición del público, de un formato muy propio de la distribución de los contenidos comunicacionales en plataforma, como lo es el podcast. Entonces, la idea es que desde la teoría y desde la práctica vamos a ir apuntalando una serie de saberes y una serie de técnicas a los efectos de que podamos para fin de año tener realizado un podcast que pueda estar disponible para audiencias de todos, bueno, globales, audiencias globales. Una cuestión que me interesa desarrollar como primer momento, como para primer clase en esta modalidad un poco singular que tenemos este año, es dar el marco dentro del cual vamos a promover ciertas discusiones o vamos a facilitar ciertos textos para que podamos discutir, podamos reflexionar en torno a la radio en esta época. Hay algunas cuestiones que me interesa focalizar, ¿no? La primera tiene que ver, son una serie de reflexiones que han surgido de distintos eventos que se han venido dando en torno a la radio, que habitualmente se dan desde el ámbito académico, pero que también vincula algunos espacios profesionales que no solamente piensan la radio, sino también que hacen la radio, producen radio, y que moviliza algunas reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con la relación que la radio mantiene con los públicos, ¿no? El año pasado en Radio 1 hacemos hincapié en que la radio es no solamente un medio de información que difunde información, sino que es un medio cultural, es decir, un espacio discursivo en el cual se produce y se lee cultura, se leen prácticas culturales. Y en ese sentido, digamos, la radio es lo que es o mantiene cierta presencia social, no tanto o no tan solo por la enorme diversidad de contenidos que alberga la radio, sino sobre todo por las formas en que esos mensajes se han configurado, es decir, por la estructura narrativa, por la forma en que la radio cuenta eso que cuenta, ¿no? No solamente a través de la información, de los formatos informativos, sino también a través de otras formas narrativas, como puede ser la ficción, o como puede ser el relato, o como puede ser el comentario o la charla, ¿no? La conversación. Otra cuestión importante, un segundo punto, es que a partir de es la irrupción de los medios sociales o los medios digitales, ¿no? Esta incorporación a nuestro ecosistema mediático de lo que son las tecnologías digitales, de la comunicación y la información, han promovido nuevas formas enunciativas, nuevas formas narrativas, nuevas formas de contar que sin duda nos interpelan como comunicadores, ¿no? Y nos hacen revisar cómo aparecen estas nuevas modalidades de contar, nuevas modalidades de narrar, pero que también impactan en las formas en que la radio va a asumir sus lenguajes para poder transmitir información y transmitir contenidos. Un tercer punto que es que lo menciona García Canclini, que es un teórico argentino que está radicado en México, antropólogo él desde hace algún tiempo,
plantea que uno de los problemas de la radio es que se habla mucho y se narra poco. Hay poca estructura narrativa, hay mucho palabrerío, pero hay poca narratividad. Y la narratividad es un recurso que vamos a verlo en la unidad número 3, es muy importante para establecer vínculos con las poblaciones. Muchas veces los contenidos culturales se transmiten de manera más adecuada a través de las formas narrativas que a través de ciertos discursos más formales, como puede ser el discurso informativo, el discurso periodístico o el discurso científico. A veces lo narrativo, el cuento, el relato, la historia es mucho más efectiva para transmitir contenidos, para transmitir problemáticas, para hacer que la gente reflexione. Entonces ese es un tercer punto. Un cuarto punto tiene que ver con la cuestión de qué contenidos se incorporan en la radio. Y ahí hay una discusión que a veces hay que dar, ¿no? ¿Quién manda en la radio? Si manda la radio, que es la que ofrece contenido, o si es la demanda, o si son los públicos quienes demandan contenidos para la radio y que la radio tiene que prestar atención a qué tipo de contenidos, qué tipo de narrativas demandan los públicos. Ese es un cuarto punto que me parece importante. Una quinta línea que me interesa que abra algún tipo de reflexión tiene que ver con las formas comunicativas, ¿no? En general, en el ecosistema de medios actual hay lo que antes era el modelo comunicativo unidireccional, en el cual había un emisor que emitía y los receptores solamente le quedaba la opción de recibir ese mensaje y procesarlo en su interior. Las nuevas formas comunicativas cada vez tienden más a formas de comunicación colectivas. Es decir, no hay un solo producto, no hay un emisor que produce mensajes para un receptor, sino, dice Alejandro Pisitelli, otro teórico argentino, las formas de comunicación son colectivas. Cada vez más hay espacios de comunicación en el cual los públicos, los usuarios, producen información que después son replicadas por los grandes medios de comunicación. Aquí también hay otras líneas teóricas que analizan la construcción de la agenda, digamos, cómo los públicos ya no se remiten a tomar la agenda temática que ofrecen los medios tradicionales de comunicación, sino que muchas veces sucede lo que se denomina las agendas melding, que son los propios públicos que proponen desde distintos colectivos agendas informativas para intervenir en la agenda mediática y que la sociedad charle de esos temas. Un sexto punto tiene que ver con la inserción que tiene la radio como medio de comunicación en nuestro contexto social y cultural. La radio constituye un recurso de lo popular más colectivo que tenemos en nuestra región. Esto quiere decir que la radio está muy inserta en nuestro contexto, sobre todo en sectores populares, que muchas veces recurren a la radio para plantear sus problemas, para plantear sus demandas, para que sea un intermediario ante el poder, pero también se ha apropiado del medio en términos productivos. O sea, muchos colectivos sociales toman la radio como una herramienta para la construcción política, para la construcción colectiva. En ese sentido, también podemos decir que la radio es uno de los medios más políticos y más representativos también de un colectivo social. Una cuestión que también nos parece interesante es empezar a revisar dentro del contexto, de nuestro contexto, de qué manera ciertos eventos, ciertas tecnologías han impactado en nuestras formas comunicativas, en nuestras mediaciones habituales, transformando de alguna manera los procesos comunicativos y transformando también las formas de socialidad y las formas de resolver o las formas de visualizar ciertos procesos en nuestro contexto.
En este sentido, digamos, hay algunos eventos que han impactado muy fuertemente en las prácticas comunicacionales y las prácticas sociales. El primero de ellos es la combinación entre la infraestructura de la Internet, nuevos dispositivos más sumados a nuevos dispositivos tecnológicos como son los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes, y lo que es la articulación en redes, ¿no? Ahí hay, digamos, en este combo de tecnología, infraestructura y formas de socialidad, sin dudas viene a transformar el escenario en nuestro contexto social. Esto, digo, no decimos nada nuevo, ¿no? Las vinculaciones que favorecen los celulares y la Internet para ponerse en contacto, para promover diferentes modos de intercambio, pero también de servicios que facilitan los celulares. Uno de ellos son los servicios de transmisión de sonido, pero todas aquellas cosas que los celulares, que hacemos los seres humanos con los celulares. El segundo punto, que quizás tenga alguna vinculación con el anterior, es que se hacen visibles nuevas formas de ciudadanía, han irrumpido en nuestro escenario social nuevas formas de ciudadanía, nuevas formas de derecho a incorporar distintas identidades. Pensemos en lo indígena, pensemos en las mujeres, pensemos en nuevas formas de pensar la relación en nuestras sociedades. Esas nuevas ciudadanías se van a partir de luchas, a partir de reconocimiento de identidades, a partir de una lucha que busca dar cuenta, primero visibilizar desigualdades, visibilizar inequidades, y a partir de esas expresiones que se hacen públicas en los espacios públicos, pero también que toman a la comunicación como una herramienta de esas luchas, se van a ir transformando en leyes y van a ir interpelando al Estado o a los estados, a los gobiernos, para que implementen políticas públicas en diversos ámbitos con el objetivo de satisfacer esas demandas ciudadanas. Una tercera cuestión también que es necesaria empezar a visibilizar es que han irrumpido nuevas formas de sujeto, o se hacen visibles, quizás no son nuevas, ya existían, nuevas subjetividades, nuevas sensibilidades que tienen que ver con formas de existencia diferentes a esas formas de existencia normalizada que de pronto aparecían habitualmente en los medios de comunicación. Una sola forma de familia, una sola forma de asumir la sexualidad o el género, una sola forma de asumir la vida moderna en este mundo. Y hay nuevos sujetos, hay nuevas subjetividades, nuevas formas de existencia que se hacen visibles a través de los nuevos, de los medios de comunicación. Volvemos, ¿no? Los feminismos, las nuevas formas de asumirse, de ser mujer, o formas diferentes de ser mujer a la distinta, a la que era la ama de casa, nuevas formas de género, de sexualidad, nuevas formas de vida que tienen que ver más allá del consumismo y del capitalismo, otras formas de pensar las existencias, la economía, como pueden ser las economías de subsistencia, economías sostenibles, los ambientalismos, el indigenismo. Eso, digamos, son formas de sujeto que quizás no son nuevas, vuelvo a repetirlo, quizás vienen de otros momentos, de otras épocas, pero que se hacen visibles y que han irrumpido en la escena con ímpetu y nos interpelan a los normales, entre comillas, obviamente, en su diferencia. Estas nuevas formas de sujeto necesitan otras formas narrativas para poder ser contadas. No son las mismas formas de contar estas historias
¿no? Que las formas en que habitualmente se utilizaban para contarlas, ¿no? Hay que indagar en estas subjetividades, en estas formas de existencia, las formas narrativas con las cuales se cuentan estas historias de la diferencia. Ahí me parece importante poder indagar, reflexionar en torno a las formas que estas sensibilidades, que estas formas de existencia asumen o utilizan para contar sus historias. Y ahí también la comunicación, obviamente, de lo narrativo es un recurso clave para potenciar, ¿no?, la visibilidad de estas formas de sujeto, de estas sensibilidades, para que no creamos que somos todos iguales y que todos tenemos las mismas historias y las mismas formas de contar las historias. Hay, en este contexto en el cual dijimos hay nuevas tecnologías que van a irrumpir en el espacio de la comunicación, transformando las formas de comunicación, transformando las modalidades y los usos de los dispositivos comunicacionales, que vinculado a estas nuevas tecnologías existen nuevas formas de ciudadanía que han asumido su rol ciudadano y de salir a la calle y encarar luchas para romper con las desigualdades históricas en ciertas minorías, ¿no? Y que a partir de esas luchas hay nuevos derechos, hay nuevas leyes, nuevas políticas y nuevas expresiones que están vinculadas a formas de sujeto que se hacen visibles a través de sus narrativas. ¿Qué desafío, cómo pensar la radio en ese contexto de profundas transformaciones? O sea, no es la sociedad de hoy la misma sociedad en la que estaba instalada la radio en los comienzos de su historia allá por 1920. La cultura de la radio de 1920 era una cultura que buscaba una homogenización de un Estado nacional que se creía que tenía que ser único para poder gestionar. O sea, había diferentes personas, italianos, españoles, criollos, indígenas, que convivían en un territorio, pero había que hacerlos homogéneos para poderlo gobernar. Y para ello los medios de comunicación eran una herramienta central en la homogenización. Hoy es otro el pensamiento, es otra la idea. Reconocemos la diferencia en la sensibilidad y no tendemos a la homogenización, sino a dar espacio, a dar micrófono, a dar aire para que las múltiples historias, lo diferente de esa multiplicidad, se escuche e irrumpa y rompa la homogeneidad de lo que creemos que es la normalidad. En ese contexto, la radio tiene otro desafío, tiene que romper ciertas ataduras que la condicionan a poder hacerle frente a este nuevo esquema, que no es, vuelvo a repetir, no es solamente un escenario marcado por las nuevas tecnologías de lo digital, sino también por estas sensibilidades, estas nuevas formas narrativas y nuevas formas de sujeto que van irrumpiendo en el escenario. La radio tiene que dar cuenta de eso. Omar Rincón, que es un teórico colombiano que nos ha visitado varias veces aquí en la universidad, en nuestra provincia y en la Universidad Nacional de Salta, dice que la radio de hoy es una radio que está formalizada, ¿no?, que todavía no se ha hecho cargo, no asume estas transformaciones profundas que en términos tecnológicos y en términos sociales están irrumpiendo en nuestro contexto. Esta idea de lo formalizado, a lo cual hace referencia Rincón, nos remite a la idea de formol, ¿no?, de ese químico que nos duerme, ¿no? Entonces la radio, al pasar todas las mismas noticias, las mismas formas de hacer una entrevista, el mismo tipo de música, una repetición de los mismos contenidos, lo que tiende es
a dormir al oyente, ¿no? Que el oyente tenga que recurrir a otras formas a otros dispositivos o a otros medios para que le resultan más entretenidos. Y esto, dice Rincón, que también tiene que ver con que la radio ha dejado de contar historias. Ha dejado de contar historias y lo que hace es querer ilustrar o informar a la gente con discursos muy estructurados, ¿no? Pensando más en lo que se está diciendo y no pensar tanto en cómo lo decimos, ¿no? ¿Qué formas utilizamos para contar eso que queremos contar? Porque sin duda hay distintas maneras de contar una noticia, de contar un hecho, de contar una historia. Estamos más obsesionados, dice los comunicadores, por ver en qué es lo que decimos y no tanto en cómo lo decimos. Y en esto también hay un sesgo en imitar a cómo lo dice el otro, más que en crear, más que en recurrir a esas otras formas narrativas, de estas otras sensibilidades que puedan estar presentes en la radio para enriquecer las formas de contar. Todos los conductores hablan más o menos de la misma manera, utilizan los mismos modos para expresarse y eso sin duda que no enriquece el discurso y dejan de lado un montón de recursos expresivos que podrían incorporar la radio. Un cuarto elemento que a mí me parece importante, más que todo interesante para poder pensar, es que nosotros llevamos a todas partes nuestra banda sonora y no sabemos cómo suena el mundo, dice Omar Rincón. En general subimos al colectivo y tenemos nuestros auriculares puestos, vamos por la calle y tenemos nuestros auriculares puestos y no sabemos cómo suena el mundo, no sabemos cómo, no prestamos atención cómo suena la naturaleza, cómo suena la ciudad, cómo habla la gente, porque estamos todo el tiempo escuchando nuestra propia música, escuchando aquellos contenidos que queremos escuchar y no conocemos cómo suena el mundo. Para poder, eso está bien para alguien que, digamos, a nosotros nos debería importar o deberíamos, como productores radiofónicos, poder dar cuenta de esas otras formas de comunicación que persisten en nuestro contexto. ¿Cómo habla la gente? ¿De qué temas habla la gente? ¿Cuáles son las formas que le interesa? ¿De qué modo se refiere a las distintas realidades? Eso, como productores radiofónicos, es muy importante que sepamos escuchar a la gente, al mundo, sepamos escuchar al mundo y no solamente escuchar aquellas cosas que pasan por las industrias culturales, por los dispositivos, a través de las plataformas o a través de los medios de comunicación tradicionales. Algunas de las propuestas para poder pensar las radios, esa radio que haga frente a estos desafíos que nos presentan las tecnologías, las nuevas subjetividades y las nuevas formas de ciudadanía, es seguir pensando cuál es el lugar cultural de la radio. Es decir, en qué rituales sociales o socioculturales está presente la radio. ¿Dónde está la radio en la vida cotidiana de las personas? ¿Está en el trabajo? ¿Está en el auto? ¿Está en la casa, en la familia? ¿Está en el momento? ¿En qué momentos está presente la radio? ¿Y qué necesidades comunicacionales satisface la radio? ¿Qué nos informa? ¿Nos entretiene? ¿Nos acompaña? ¿Qué aspectos centrales nos facilita la radio como medio de comunicación, como dispositivo sociocultural? Un segundo punto para pensar las radios y para pensar el hacer de la radio es recuperar la cultura de la escucha. Eso es esencial, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato, escuchar a la gente, escuchar cómo suena la ciudad,
escuchar cómo hablan las personas, qué tema les interesa. Eso es central. Muchos comunicadores están más preocupados en hablar y no escuchan, ¿no? Y tenemos que recuperar la cultura de la escucha. Em, por otro lado, solo nos interesa hablar y no queremos escuchar, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con recuperar la cultura de la escucha. Otra idea es inspirarse en las formas de la oralidad para poder contar. Buscar en los relatos, en las historias, en nuevas formas de contar y no solamente remitirnos a los discursos o los formatos periodísticos para, para poder contar las historias de la gente. Entonces, esta idea, ¿no?, de practicar otras sensibilidades, otras narrativas como estéticas para localizar la innovación, o hacer más local la comunicación. Un otro punto señalado por Rincón es que la calidad de un programa está en el valor social, en el uso que le da la gente a nuestros programas, a nuestro contenido. Ese valor social sin duda está en tiene como base la conversación y la conexión que va generando con los públicos. Si un programa de radio no potencia ese vínculo, no potencia la conversación y la conexión con el público, y no hay, sin duda, el programa no tiene la penetración social que desearíamos que tenga. La gente escucha la radio para tener de qué hablar, o sea, necesita básicamente la radio como una generadora de temas de conversación. Esto ha sido sumamente estudiado por muchos investigadores en comunicación que han encontrado en los diferentes estudios cómo la radio sirve como tema de conversación. Lo primero, entonces, para lograr ese vínculo con las personas es planificar el camino narrativo por donde voy a llevar al oyente. Eso es como una práctica que tenemos que, como productores radiofónicos, como productores comunicacionales, poder implementar. Hay muchas formas de contar una misma historia. La podemos abordar con una entrevista, con una columna de opinión, como una noticia, como un cuento, una historia, un ficcional. Hay distintas formas, discursos narrativos posibles mediante los cuales puedo contar una historia. Puedo contar un hecho, puedo interpelar al oyente, puedo generar ese vínculo con el oyente. Lo que primero tenemos que hacer es, una vez que tenemos esa historia, una vez que sabemos qué queremos contar, planificar el camino narrativo para poder conducir al oyente. Es decir, de qué manera le voy a contar esa historia. Bien, estas son algunos de los lineamientos, algunos de los enunciados, a partir de los cuales lo que pretendemos es interpelarnos, ¿no?, preguntarnos y reflexionar en torno a distintos factores que conducen a formas de la producción radiofónica, de pensar los contenidos, de pensar el lugar de la radio en la sociedad, pensar el rol que asume la radio y pensar de qué manera lo social, digamos, otros factores de la sociedad, las nuevas subjetividades, las nuevas ciudadanías, las nuevas tecnologías, irrumpen dentro de la radio y nos obligan a pensarlas y a transformar la radio para que la radio continúe teniendo ese rol como medio de comunicación que sirve para los distintos grupos sociales, para promover transformaciones, para visibilizar identidades, para distintos objetivos político-culturales que la radio ocupa, ¿no?, a partir de la cual ciertos colectivos se han apropiado de esta tecnología para llevar adelante diferentes luchas en el plano social, luchas por el reconocimiento, luchas por más igualdad, por menos desigualdades. El eje troncal, como les decía, tiene que ver con
poder pensar la radio no solamente en el formato tradicional de la radio analógica, de la radio hertziana, ¿no? Que se transmitía a través de las ondas electromagnéticas, sino también pensar cómo se estructura, cómo aparecen nuevas modalidades de producción y nuevas modalidades narrativas dentro de el sistema de plataformas digitales o de medios digitales. Allí, digamos, se deben reconfigurar ciertas formas en que se venía produciendo la radio de manera tradicional. Ese es un poco el desafío de esta Radio 2, ¿no? Problematizar la producción, problematizar los formatos periodísticos, revisar lo que son los formatos narrativos, formatos de ficción, dramáticos, pero también no solamente cómo aparecen esos formatos, sino también cómo esos formatos son reconfigurados a partir de la convergencia de la radio con las tecnologías digitales de la comunicación y la información. En un próximo encuentro prepararemos para la semana que viene algunos contenidos vinculados con la primera unidad de la asignatura, que es la noción de producción radiofónica. Ver qué entendemos por producción, por qué es necesario pensar en la producción, por qué es necesario planificar en radio, que son las distintas categorías o conceptos que vamos a trabajar en la próxima clase. Para ello ya está disponible, como les decía, la cartilla teórica, donde el primer texto tiene que ver con la producción radiofónica. Están las guías de preguntas para poder ir respondiéndola mientras lo leemos, y de esa manera ir adelantando el trabajo avanzando en los contenidos de la asignatura. Yo lo que les propongo es cualquier duda que tengan, la canalicemos a través del correo electrónico de la cátedra, ¿no? tipdradio@gmail.com, y utilizando los distintos canales de comunicación del cual dispone la cátedra. Bueno, sin más, será hasta un próximo encuentro.